Hola, hola, ya Moana forma parte de nuestra colección de princesas. Con esta primera parte quiero comentarles todos los materiales que ocuparemos para confeccionarla enterita. Además, le guiaré en los vídeos que debe ver antes de pasar a la segunda parte. Un dato muy importante por si aún no ha confeccionado ninguna de nuestras princesas. Nuestras princesas miden aproximadamente 29 centímetros, excepto Ariel que mide un poquito más. Para este cuerpo base ya tenemos un tutorial en el canal y en la descripción de este vídeo yo le compartiré dicho enlace. Y a pesar de que en ese tutorial yo les explico los materiales que ocuparán, pues yo acá, vuelvo y les repito, quiero mostrarles la totalidad para confeccionarla enterita. Ocuparemos este hilo que es hilo color trigo, específicamente en la marca Sinfonía, que es la que yo ocupo. Pues de este color trigo necesitaremos aproximadamente 66 gramos para todo el cuerpo. Esta barrita de silicón que ven acá mide aproximadamente 1 centímetro su diámetro y nunca ocuparemos menos de 12 centímetros. O sea que mientras más largo lo coloquemos aquí en su cuerpito, mayor sostén le dará su cabecita, ya que si bien puede observar, esta cabecita con respecto a su cuello sí es bastante grande y necesitamos que se sostenga y no se nos vaya a caer. Algo importante. No solo con eso lograremos que se sostenga bien la cabecita, necesitamos rellenarla bien, porque este relleno le dará agarre a la silicona. Si no, luego en un futuro pues se va a mover del lugar y luego quedará muy suelta. Ocuparemos ojitos de seguridad de 10 milímetros, que si usted desea colocarlos más chiquitos o más grandes, pues es a su gusto. Incluso si tiene habilidades bordando, debe quedar hermosa. Y por supuesto necesitaremos relleno. ¿Qué otro hilo? Pues unas hebritas de este que es color canela y este que es blanco para estos detalles en sus ojos. Vamos con el resto de los detalles de esta princesa. En la segunda parte ya estaremos confeccionando su cabello y su florecita. Su cabello lo he realizado con este café oscuro y he utilizado aproximadamente 90 gramos. Si lleva bastante hilo este cabello, pues vea cómo es por detrás. Tiene bastante rizo, está bastante tupido, así que tenga a mano unos 90 gramos aproximadamente. Y para su florecita yo he utilizado este color que es rosa y este amarillo que es amarillo mango. Pero les sugiero algo, si usted tiene un rosado más intenso, la flor de Moana es con un rosado más intenso, así que se verá más bonita. Para su ropa, que ya será en la tercera parte, estaremos utilizando este color que es canela fuerte y ya ve que utilizaremos pues muy poquito. También utilizaremos un poquitico de este mismo café oscuro para este detalle. Utilizaremos este color hueso para este detalle en su blusita y para su faldita, parte de su faldita. Y además este color que es un color paja para estos flecos que tiene la faldita de Moana. Además necesitaremos un cierre para su ropita, que en mi caso yo he utilizado este cierre que yo lo llamo pegueta. Se utiliza tanto en mochilas, zapatos, etc. Es muy conocido, así que en mi caso yo lo estaré utilizando, pues quiero que mi niña en la medida que crezca pues desvista y vista a sus princesas. Materiales básicos como este gancho de 2.5 milímetros para este hilo Sinfonía. Yo uso 2.5 milímetros ya que el punto bajo lo hago en forma de cruz, pero si usted realiza el punto bajo en forma de V, yo les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Y si quiere conocer más al respecto, en la descripción de este vídeo les compartiré un enlace a un tutorial que ya tenemos en el canal donde les hablo específicamente del punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V y qué gancho utilizar para cada uno. Además sus características y el por qué he decidido comenzar a utilizar más el punto bajo en forma de cruz. Necesitaremos además aguja lanera tan larga como usted pueda. Yo antes no la tenía así tan larga y la verdad que me resulta muy cómoda. Alfileres y tijeras.
Es todo el material que ocuparemos y ya le he guiado en los vídeos que debe ver antes de pasar a la siguiente parte, así que espero y se haya animado a confeccionar a nuestra princesa Moana. Y si ha sido así y aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que lo haga y además no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que comparta un nuevo tutorial. Así que sin más, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!